Entonces, como les venía diciendo, ¿me escuchan, no? Sí, sí. Sí, sí. Sí, profe. Como les venía diciendo, Irigoyen tenía una postura claramente concurrencista porque veía que la abstención sin revolución carece de sentido. Y veía que un partido conducido por Alvear jamás sería revolucionario. No obstante ello, ya el alvearismo manejaba la conducción partidaria y se impone la postura de Marcelo Torcuato de Alvear. En consecuencia, el radicalismo no concurrirá a los comicios de 1931. Por lo tanto, la oposición a la candidatura de Justo surgió de una alianza entre el Partido Socialista y el Partido Demócrata Progresista, que presentó la fórmula encabezada por don Lisandro de la Torre y acompañado por Nicolás Repetto como candidato a vicepresidente. Nicolás Repetto, el abuelo del famoso conductor televisivo. Y se llevan a cabo las elecciones el 8 de noviembre de 1931 con un fraude moderado, porque se permitió que el socialismo ganara en Capital Federal y que la democracia progresista se quedara con Santa Fe. Pero de cara al Ejecutivo se impone el general Justo para presidente y Julio Roca hijo como vicepresidente. Y ambos personajes, la fórmula Justo-Roca, asumen la presidencia y vicepresidencia de la Nación el 20 de febrero de 1932. Ahí en la diapositiva dice 31, pero hay un error, es 1932, el 20 de febrero de 1932. ¿Aquí es la primera vez que se cambia la fecha de asunción de los gobiernos? Sí, porque antes veníamos los 12 de octubre. Claro. Entonces, así se inicia la presidencia del general Justo. Un hombre que había sido ministro de guerra de Alvear y un hombre que representaba al viejo país agroexportador y a los intereses mercantiles británicos en la Argentina. Ahora bien, había caído Irigoyen, había gobernado Uriburu, ahora estaba Justo, pero los efectos del crack de Wall Street de 1929 se seguían sintiendo. La crisis económica golpeaba más que fuertemente a la Argentina. Máxime que la dictadura de Uriburu había anulado el convenio que había firmado Irigoyen con los rusos y también dejó sin efecto el convenio que se había firmado con Inglaterra, el convenio D'Avernon-Ollanarte, para volver al viejo esquema de negocio entre los privados, dejando de lado al Estado. Ahora bien, las relaciones de intercambio estaban marcadas por, nuevamente, la retracción de los mercados sobre sí mismos, en el sentido de que los países decidieron vivir con lo propio y levantar altas barreras arancelarias, con lo cual los productos argentinos costaba ser colocados en el exterior. Máxime cuando se lleva a cabo en el año 32 la Conferencia Imperial de Ottawa, una conferencia en la cual participaron Inglaterra y todos sus dominios, los países miembros de la Commonwealth, porque precisamente los dominios, es decir, las colonias del Imperio Británico, le exigen a su metrópoli intensificar entre ellas las relaciones comerciales e imponer altos derechos aduaneros a los productos extranjeros. Es decir, que Inglaterra comerciara con sus colonias y dejara de lado el comercio con las naciones extraimperio, por decirlo de alguna manera, poniendo cuotas de importación sobre los productos importados. Es decir, lo que se pretendía era la defensa de los intereses de las industrias británicas y principalmente de los dominios británicos. En este sentido, quienes llevaron la voz cantante fueron Australia, Nueva Zelanda, Canadá, la India y Sudáfrica. Las 5 naciones que eran formalmente todavía parte integrante del Imperio Británico. En consecuencia, ¿qué es lo que piden todos? Australia, productor agropecuario. Sudáfrica, productor agropecuario. Canadá, productor agropecuario. Y en vez de comprarle a Argentina, comprarnos a nosotros, que somos parte integrante del imperio. Y los ingleses dijeron, listo, tienen razón. En consecuencia, se opta por comprarle carnes y cereales a los países que formaban parte del imperio, desplazando al tradicional exportador de carnes como era la Argentina. Imagínense, tras que estábamos en crisis ya no le podíamos vender al único que nos compraba. Ahora,
nosotros vimos Irigoyen que dijo, le voy a ir a mendigar a esta gente que me compre, no me querés comprar, no me compré, voy a buscar otros mercados, y firmó el tratado con los rusos. Ahora, a los liberales argentinos no se les cae otra idea que ir a mendigar, por favor, ir a lamerle las botas al imperio, por favor, comprame un cachito de carne. No se les ocurrió industrializar el país, no se les ocurrió, no. Tienen la mentalidad vaca, vaca, pasto, vaca, pasto, vaca. No se les cae otra idea. Y obviamente, frente a esta situación, frente a este desplazamiento de las carnes argentinas en beneficio de los países miembros del imperio, la oligarquía agroganadera argentina entró en pánico. Pues claro, el viejo amo les daba vuelta a la cara. ¿Qué hacemos? El gobierno de Justo decide enviar una misión diplomática encabezada por el mismísimo vicepresidente Julio Roca Hijo para reavivar los términos de intercambio, sea cual sea la concesión a realizar. Es decir, vayan y vendan un cacho de carne a cualquier precio. Esta comitiva, como les digo, estuvo presidida por el vicepresidente Roca y estuvo integrado, entre otros, por Guillermo Leguizamón, Sir William Leguizamón, el negro Leguizamón para los amigos, Miguel Ángel Cárcano, quien sería diplomático durante mucho tiempo, y Raúl Prebisch, un sujeto siniestro que formó parte de los equipos económicos prácticamente de todos los gobiernos, desde acá hasta que se murió durante la presidencia de Alfonsín. Y sería el primer presidente del Banco Central. ¿Por qué dije así jocosamente Sir William Leguizamón? Porque le dieron el título de Sir. Era abogado de los ferrocarriles británicos en Buenos Aires. Sir William. Y la verdad, los muchachos fueron, se bajaron los pantalones y dejaron que Inglaterra hiciera con nosotros lo que quisiera. ¿Se acuerdan de las relaciones carnales en épocas de Menem con los Estados Unidos? Bueno, acá fueron relaciones carnales con los ingleses. Fíjense las cosas que se decían. La Argentina se parece a un importante dominio británico. Este tipo Leguizamón, Sir Leguizamón, lo decía con todas las letras. Argentina es un importante dominio británico. Y ni hablar de la genuflexión del vicepresidente Roca. La República Argentina, por su interdependencia recíproca, es desde el punto de vista económico parte integrante del Imperio Británico. ¿Se dan cuenta la mentalidad colonial de la clase, de la élite agroganadera argentina? Les importa poco ser argentinos. A ellos lo que les interesa es seguir teniendo abultadita su cuenta bancaria. Y les importa nada entregar el país en pos de seguir haciendo negocios y seguir viviendo su vida cómoda. Pero seguirían los actos de entrega, no se quedaron en estas cosas. En efecto, el ministro de Colonias británico le dijo, muchachos, con todo lo que están haciendo, ¿no les parece que es más conveniente directamente integrarse al imperio? Creo que harían menos concesiones. Fíjense, el propio ministro británico le dice, si fueran parte del imperio, concederían menos. Así fue la genuflexión de esta gente. ¿Y qué es lo que se negoció allí? Se firmó lo que se conoció como el Pacto Roca-Runciman, firmado por el vicepresidente y el ministro de Comercio británico, Sir Walter Runciman. ¿Y qué es lo que se estableció allí? La Argentina contrajo un empréstito por 13 millones de libras, siempre nos vamos a endeudar porque necesitan fugar los muchachos, y se le otorgaba el 85% de las exportaciones de carne a los frigoríficos anglo-norteamericanos. Es decir, Inglaterra y Norteamérica monopolizarían el comercio de carnes argentinas. Porque esta fue la diferencia con el convenio firmado por Irigoyen. Porque era el Estado argentino que le vendía al Estado inglés. Acá, la producción argentina era vendida por frigoríficos norteamericanos e ingleses. Con lo cual, se tercerizaba la venta de la producción argentina. Y luego, dice, el 15% restante para frigoríficos argentinos que no tuviesen fines de beneficio privado. Es decir, las célebres fundaciones. ¿Para qué? Para lavar guita, ¿para qué va a ser? Con esto, este pacto, ¿qué es lo que hacía?
beneficiaba a los grandes ganaderos de la pampa húmeda y dejaba fuera del negocio a los pequeños chacareros del norte de la provincia de Buenos Aires y del sur de Córdoba y de Santa Fe. La clientela electoral de Lisandro de la Torre. Eso explicará por qué será la voz cantante contra esta política de carnes en el Senado de la Nación. Pero a su vez también se entregaban otras cosas. Se aseguró la libertad de importación del carbón y otras manufacturas inglesas. Ya con el desarrollo de los motores a combustión, el carbón no servía prácticamente para nada, va a ser el asado nada más el carbón, que es carbón vegetal encima. El carbón mineral, ¿qué hacemos con el carbón mineral? Inglaterra tenía sobredosis de stock de carbón mineral, ¿y qué hacemos con todo este carbón? Y vamos a enchufárselo a estos salames, ya que estamos. Le compramos toda la producción de carbón mineral a Inglaterra. A su vez también, que es lo que pidieron, trato benévolo para las inversiones, es decir, no me cobres impuestos, no me regules, no me controles, no nada. Entro, pongo la guita y hago lo que quiero en tu país. ¿Para qué? Si tu soberanía, ¿sabes por dónde me la paso? Y iban cláusulas secretas anexas con esto. En primer lugar, la creación de un banco central mixto, y por otro lado, la creación de la coordinadora de transporte. Vamos a explicar un poco algunas de las dos cuestiones. Empiezo por la coordinadora de transporte. La crisis también puso en marcha el célebre ingenio argentino. Porque piensen ustedes, el monopolio del comercio prácticamente lo tenían los ingleses con los trenes y los tranvías. Y el ingenio argento, ¿qué es lo que inventó? El colectivo. Desarrollamos nuestro propio medio de transporte público. Ahora, claro, ese transporte público, ese colectivo, competía directamente con las tarifas, con los trenes y los tranvías británicos. Y el precio de las tarifas de colectivos era 10 veces menor que la de los tranvías y la de los trenes británicos. Y estos no iban a permitir perder guita. ¿Qué era lo que querían? La creación de una coordinadora de transporte donde se asociaran las empresas inglesas con las de colectivos argentinos, se terminan chupando a las empresas argentinas y vuelven a tener el monopolio del transporte y son el árbitro que fija el precio de la tarifa, que es lo que terminaron haciendo. Y lo del Banco Central Mixto es similar al Banco de Rivadavia. El Estado pone el capital, pero el manejo de las acciones la tienen los privados, que responden directamente a los intereses comerciales británicos. Y para que se den una idea, este proyecto de Banco Central había sido elaborado por el presidente del Banco de Londres, del Banco de Inglaterra, Sir Otto Niemeyer, que había vendido este proyecto a la India y a Sudáfrica. ¿Y saben qué? El Parlamento indio y el Parlamento sudafricano no lo aprobaron porque lo consideraban lesivo de sus intereses. La India y Sudáfrica, que eran colonias inglesas. Lo que las colonias inglesas dijeron que no porque lo consideraban lesivo de sus intereses, nosotros lo hicimos. Nosotros dijimos, ¿dónde firmo? ¿Dónde pongo? ¿Dónde estampo la firma? ¿Ahora entienden por qué se le dice la década infame? Sí, profe. Ahora, ¿cómo siguió esto? Esto lo que generó fue, en primer lugar, la recomposición de la relación comercial entre la Gran Bretaña y la Argentina, y reconfiguró la alianza entre los grandes hacendados de la provincia de Buenos Aires, de la Pampa Húmeda, y el imperialismo británico. Se benefició a los frigoríficos ingleses y norteamericanos, y a un reducido grupo de invernadores. Porque vos podés criar ganado, pero durante los meses de invierno, si no tenés la capacidad para mantenerlos, generalmente se le dan en comodato a los grandes invernadores, que son los que los tienen y te los terminan adquiriendo. Por lo tanto, el negocio de las carnes quedó concentrado en 4 o 5 manos. ¿Y esto qué es lo que generó? El conflicto entre criadores e invernadores, que recibían precios especiales de los frigoríficos. Por eso les digo, este acuerdo deja fuera a los pequeños ganaderos del norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba y sur de Santa Fe. Y esto es lo que generó el debate de las carnes, en el cual llevó la voz cantante uno de los más grandes oradores que ha dado esta nación, como es la figura de don Lisandro de la Torre. Precisamente, como ya les dije hoy, los grandes perjudicados por este acuerdo era la clientela electoral de Lisandro de la Torre.
Lisandro de la Torre denunció la formación de estos monopolios en el comercio de las carnes, pero a su vez también denunció que estos frigoríficos evadían deliberadamente impuestos. En efecto, los frigoríficos llegaban a un sistema de doble contabilidad y pagaban menos de la mitad de lo que tenían que pagar. De hecho, de la Torre solicitó la requisa y allanamiento de un buque británico perteneciente al frigorífico Anglo, el buque Norman Star, en la cual encontraron en cajas de maderas con el sello de corned beef, carne congelada, todos los libros donde llevaban la doble contabilidad. Es decir, estaban sacando por el puerto cajas que en vez de carne tenían los libros de contabilidad. Esto fue denunciado por Lisandro de la Torre en el Senado de la Nación, logrando la interpelación del ministro de Agricultura, Luis Dugó, y del ministro de Hacienda, Federico Pinedo. Allí en la imagen, el de bigotitos y anteojitos del medio es Dugó, y el petizo orejudo de la derecha es Federico Pinedo. De la Torre creo que no necesita presentación, con su célebre barba. Y esto generó un debate durísimo, en la cual claramente de la Torre estaba diciendo muchas verdades, estaba incomodando de manera suprema al gobierno, y el gobierno dijo, señores, hay que terminar con este debate como sea. Una interpelación que ya por momentos se había puesto violenta, porque cuando de la Torre denuncia esto, Pinedo le contesta muy socarronamente, de la Torre le dicen mentiroso, el otro mentira es igual a de la Torre, hasta que llega un momento en que esto se pone álgido, porque ya Pinedo en un momento se saca y le dice a de la Torre viejo impotente. De la Torre le contesta confesión de tu esposa, poco caballeroso estuvo don Lisandro. Se retan a duelo, de la Torre lo reta a duelo a Pinedo. La cosa se pone espesa en serio, se pechean un poco, en un momento Pinedo lo empuja a de la Torre, y en ese interín un matón asuerdo del Partido Conservador, un excomisario de la Policía Federal, Ramón Valdés Cora, desarroja 2 balazos contra la humanidad de la Torre, que no logran impactar en don Lisandro, porque se interpone entre la víctima y victimario. El senador electo por la provincia de Santa Fe, el demoprogresista Enzo Bordavere, quien recibe 2 impactos de bala en la espalda y uno en el pecho, falleciendo casi instantáneamente. ¿Qué me dicen? Un senador asesinado en plena sesión en el recinto de sesiones del Senado. ¿Entienden por qué infame, no? Esto fue inmortalizado por una célebre película de Juan José Yusid, Asesinato en el Senado de la Nación, que está cargada, les sugiero que la vean porque pinta de una manera fantástica lo que fue esta época. Con un incomparable Pepe Soriano haciendo de la Torre, un joven Oscar Martínez haciendo de Pinedo, Miguel Ángel Solá personificando a Valdés Cora. No tiene desperdicio la película. Les sugiero que la vean porque van a entender mucho más lo que fue la época. Lo cierto es que era un verdadero escándalo que en el pleno recinto de sesiones se asesinara a un senador. Tendría que haber sido tapa de todos los diarios, ¿no? No. En esa época todavía no estaba Clarín para tapar los chanchullos de Macri, estaba Crítica para tapar los chanchullos de Justo. Encima Natalio Botana, el dueño de Crítica, yerno del general Justo, todo en familia, encontró algo que le calzó Justo. El mismo día que asesinaban a Bordavere se cayó un avión en Medellín con tanta suerte que en ese avión viajaba un tal Carlos Gardel. Y en vez de llorar a Bordavere, con esa facilidad que tenemos los argentinos para llorar nimiedades, lloramos a Gardel. Todos los diarios y todos los medios montaron el espectáculo. Gardel tapa de todos los diarios y del pobre Bordavere, de un senador asesinado en un debate no se acordó absolutamente nadie. El único que se acordó fue de la Torre, quien quedó profundamente deprimido luego de este episodio, decidió retirarse de la política y al poco tiempo se terminaría quitando la vida, producto de la profunda depresión en la que había quedado sumido luego de este episodio.
Mientras tanto, el gobierno conservador de Justo seguía gobernando con toda su prepotencia. Fíjense lo que dijo, entre otras cosas, de la Torre allí en el Senado. No podría decirse que la Argentina se haya convertido en un dominio británico porque Inglaterra no se toma la libertad de imponer a los dominios semejantes humillaciones. Sin embargo, la joda siguió. Como ya les digo, allí está el episodio, y el pobre Bordaberry, protagonizado por un joven Arturo Bonín en la película, sin bigote. Hay algunos que ni deben saber de quiénes estoy hablando, los más grandes conocen a los actores que estoy mencionando. Lo cierto es que llegamos al año 35 y fíjense, muchas de las medidas que el gobierno de Justo negoció con los ingleses todavía no habían sido implementadas. ¿Por qué? Porque había un actor del juego político que todavía no estaba participando. El radicalismo, desde 1931, había mantenido la abstención. Y los ingleses en esto fueron cuidadosos, porque lo dicen con todas las letras. Miren, cuidado, vayan despacio. Dice, y traten de que el radicalismo vuelva al juego electoral. Dice, porque el radicalismo, sin su presencia en el Parlamento, si algún día vuelve a ser gobierno, tranquilamente podría derogar todo esto, considerando que fueron medidas ilegítimas y sin su presencia en el Congreso. No es casualidad entonces que muchas de estas medidas, negociadas en el año 33, recién comenzaron a implementarse y a legislarse en el año 1935. ¿Qué es lo que ocurre en el año 35? El radicalismo levanta su abstención y vuelve a participar del juego electoral, vuelve a tener presencia en el Congreso de la Nación y avala con su presencia todos los negociados de la década infame. Y con esto, el radicalismo abdica por completo de esa doctrina emancipadora, nacionalista, federal y popular que había desarrollado en los tiempos de Irigoyen para convertirse en un partido liberal y conservador más, que lo único que declamaría es por una democracia formal completamente vaciada de contenido y avalaría con su presencia en las elecciones todo lo que se produjo en esta época. Ya Irigoyen había muerto el 3 de julio de 1933, en uno de los episodios de dolor popular más grandes que registrara la Argentina hasta ese momento, y sin la presencia de Irigoyen el partido estaba completamente sin brújula, como ahora, y apoyando los mismos intereses que apoya ahora. ¿Y cuáles fueron las medidas que comenzaron a implementarse a partir de 1935? El Banco Central Mixto y la Coordinadora de Transporte, las dos cosas que querían los ingleses. El Banco Central, creado por Ley 12.155, nace como una sociedad mixta de capital estatal y privado, y tendría en sus manos la emisión de moneda, obviamente, la política crediticia y el gobierno del tipo de cambio. Ahora, si bien había capital estatal, la mayoría accionaria la tendría la banca privada. Y vieron que siempre se habla de la mentada independencia del Banco Central, como si fuera un Estado dentro del Estado. Porque lógico, ¿qué es lo que quieren? Que sea independiente del gobierno, pero que sea fuertemente dependiente de la banca extranjera, que es la que maneja la política económica y crediticia del país. ¿Cómo un gobierno no va a poder sostener los resortes de su moneda o establecer qué política pretende aplicar con su moneda? ¿Cómo un gobierno en el ejercicio de su soberanía no va a regular el crédito y el tipo de cambio? Con esto del Banco Central Mixto, del Banco Central Independiente, como si fuera un soberano, lo que se hace es esto: entregar la soberanía monetaria y crediticia a un organismo privado que responde a intereses extranjeros. Por eso lo primero que haría Perón cuando llega a la presidencia es nacionalizar el Banco Central, nacionalizar la banca. Ya lo había hecho Farrell, luego lo ratificaría Perón. Ahora bien, había que liquidar la vieja caja de conversión para esto, y es lo que se hizo. Se crea el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, liquida la caja de conversión y con esa masa monetaria que quedaba creó este instituto, que es un antecedente directo de la estatización de la deuda privada a través del Instituto del Seguro de Cambio. ¿Qué es esto de los seguros de cambio? Yo como privado me endeudo en dólares. Ahora, ¿qué pasa si el Estado devalúa?
la diferencia entre el dólar que vos contrataste y el dólar vigente no la pone el privado, la pone el Estado. ¿Se entiende? Es muy básico y rudimentario el modo en que lo expliqué, es mucho más complejo, pero para que lo entiendan, funciona así. ¿Qué es lo que hizo Domingo Felipe Cavallo como presidente del Banco Central en 1983? Estatizando la deuda privada. Los privados se endeudan en dólares en el extranjero y ¿quién paga? El Estado. Para eso no son sociedades, para eso no son liberales, ¿no? Para ganar son liberales, para perder son socialistas, que pague el Estado. Y también se creó entonces, con el aval del radicalismo en el Congreso, la Coordinadora de Transportes. Como ya le digo, los colectivos competían con los tranvías británicos. En conclusión, se creó una empresa mixta anglo-argentina, y fíjense cómo se formó. El activo, ¿cómo estuvo integrado? Los argentinos aportaron los colectivos tomados a sus propietarios como aporte estatal, es decir, el Estado le compró los colectivos a los propietarios privados, y con eso el Estado formó el capital, los ingleses pusieron los tranvías. Ahora, las 3/4 del capital accionario de esa empresa quedó en manos de los ingleses. Con lo cual, con esto tenían el monopolio de la tarifa y el monopolio del transporte en el país. No manejábamos la moneda, no manejábamos el transporte, no manejábamos las tarifas. Y esto llegó a su máxima expresión cuando vencían las concesiones eléctricas de la capital federal y del área metropolitana, porque se negocia la prórroga de las concesiones a dos empresas, la SIADE y la CHADE, ambas pertenecientes al grupo Sofina, con sede en Bruselas. La SIADE, la Compañía Ítalo-Argentina de Electricidad, la CADE, Compañía Argentina de Electricidad, que como ya les digo, tenían a su cargo el servicio del tendido eléctrico de la capital y del área metropolitana, el AMBA, como diríamos hoy. Ahora bien, esas concesiones vencían en el año 57 la de la SIADE y en el año 62 la de la CADE. Y una vez que vencieran las concesiones, el patrimonio de ambas empresas debía pasar al Estado del municipio de Buenos Aires. Sin embargo, se renovaron en 1936. ¿Por qué tanto apuro? Se renovaron en el año 36, y fíjense las fechas, hasta 1997 la SIADE y hasta el año 2002, es decir, hasta ayer, la CADE, quedando los bienes obviamente en poder de dichas empresas hasta esa fecha. Cuentan que corrió mucha plata por el Consejo Deliberante en aquella época. El grupo Sofina coimeó a conservadores, radicales y socialistas. No se salvó ninguno. No se salvó ninguno. En efecto, Alvear cobró 100.000 pesos que donó para la construcción de la casa radical de la calle Tucumán. De allí que muchos jocosamente le decían la casa SIADE, porque había sido construida con la guita que pusieron las compañías eléctricas para coimear a Alvear. Con lo cual, verán, el estado de putrefacción de la clase política era manifiesta. Y esto explica por qué el movimiento popular terminó cayendo en manos de un militar al poco tiempo. Porque el gran Partido Popular, el partido de Hipólito Yrigoyen, el partido que había llevado medidas emancipadoras, de nacionalismo económico, de honorabilidad en materia de política exterior, estaba en manos de estos sujetos. El radicalismo, con la conducción de Alvear, abdica de su mandato histórico, abdica de su tradición popular y federal, para convertirse en un partido liberal más. El Partido Socialista, lejos de representar los intereses de la clase obrera propiamente dicha, está más pendiente de la Guerra Civil Española y de los sucesos que seguirán después. En consecuencia, las masas populares se encuentran huérfanas de representación política, producto del estado de putrefacción que vive la Argentina en ese momento. Es decir, las masas populares no tienen brújula, no tienen liderazgo. Será precisamente un coronel del ejército quien herede la conducción del movimiento popular luego de los sucesos que tenemos que seguir analizando.
Pero esto explica por qué el radicalismo, de ser el partido popular por excelencia, terminó convirtiéndose en lo que es. Salvo con honrosas excepciones que veremos, porque no es lo mismo esta gente que Alfonsín. Ni es lo mismo Alfonsín que todos estos mercenarios que están hoy. Porque veremos que Alfonsín trató de volver al partido a la senda irigoyenista. Alfonsín, Ilia, no son lo mismo que Alvear. Bajo ningún concepto son lo mismo que Alvear. Pero claramente fueron islas en el marco de un partido que claramente se derechizó y se liberalizó. Por lo tanto, ¿qué diferencia había entre los conservadores y los radicales? Ninguna. La tradición de comité, nada más. Pero fíjense que respondían a los mismos intereses. Pero también, y esto me da pie para decirlo, no todos los radicales eran lo mismo, sobre todo la juventud. Porque surgió lo que se conoció como el Grupo Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, integrada entre otros por Arturo Jaureche, quien yo les dije que había participado del levantamiento de Paso de los Libres, el poeta popular Homero Manzioni, más conocido como ustedes por Homero Manzi, Luis de Lepiane, Jorge del Río, Juan Bautista Fleitas, y quien fue el gran alma mater de ese grupo, el gran intelectual de ese grupo, sería Raúl Scalabrini Ortiz. Este grupo reivindicó la más pura tradición irigoyenista, de fuerte corte antiimperialista, y que se dedicó a denunciar todos los negociados del gobierno de Justo. Como decía su manifiesto fundador, somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. Y reitero, denunciaron todos los fraudes y negociados de la década infame, oponiéndose principalmente al Banco Central y a la Coordinadora de Transportes. Y que a su vez también bogaban por la nacionalización de los recursos naturales, algo muy caro a la tradición irigoyenista, y la nacionalización de los ferrocarriles. No es casualidad que muchos hombres que estuvieron en Forja, en la década del 40, migraran hacia el peronismo, porque claramente veían que el radicalismo, bajo la conducción de Alvear y los liberales, bajo ningún concepto iba por esta senda, sino todo lo contrario. Además, este grupo de Forja no solamente eran militantes políticos, porque la condición para ser miembro de Forja era ser militante afiliado radical. Sin embargo, Scalabrini nunca se afilió, pero creo que por el peso de su brillante intelecto no necesitaba decir que era o afiliarse a nada para brillar con luz propia. Los cuadernos de Forja, como se los denominaron, que hace poco fueron reeditados por la Universidad Nacional de Lanús, son un cuerpo de doctrina que no puede dejar de leerse para entender cómo fueron conformándose los conglomerados de servicios públicos y cómo durante mucho tiempo el extranjero manejó directamente estas cuestiones. Sobre todo cuando estudian derecho agrario, derecho de minería y energía, los cuadernos de Forja es como el ABC de la materia, porque precisamente denunciaron el estatus legal vigente en ese momento de muchas de estas situaciones, el transporte público, los servicios públicos y principalmente los recursos naturales. Otra cuestión que tenemos que marcar del gobierno de Justo es que algunos dicen, comienza la intervención estatal en la economía y la industrialización. Cuando uno habla de intervención estatal en la economía, ¿a qué se refiere generalmente? Al Estado como regulador del mercado, a efectos de donde el Estado genera desigualdades, tratar de paliarlas, y generan una distribución más equitativa de la renta a través de la política fiscal, de la política de subsidios, de la política de prestación de servicios. Bueno, la intervención estatal que se va a dar durante el gobierno de Justo no tiene nada que ver con todo eso, sino que es el Estado intervenga para garantizar que los más poderosos sigan ganando. Porque precisamente lo que se impulsó fue esto. El beneficio al gran capital, principalmente extranjero y principalmente de origen inglés. Surgieron lo que se conocieron como las juntas reguladoras de granos, de carnes, de leche, etcétera, etcétera, que fijaban los precios en beneficio de los grandes hacendados. Pero también es cierto es que el modelo agroexportador, a pesar del pacto Roca-Runciman, había naufragado definitivamente y que ya no podía sostenerse.
Por lo tanto, esto generó, además la caída del comercio mundial, producto de la Gran Depresión, fue enorme. Lo mismo que ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, que comenzaran nuevamente a surgir talleres industriales, principalmente en los conurbanos de las grandes ciudades argentinas, y esos pequeños talleres, generalmente manejados por hijos de inmigrantes, fueron convirtiéndose de a poco en pequeñas y medianas empresas. Con lo cual comienza anárquicamente y sin ningún tipo de fomento y apoyo estatal, un proceso de sustitución, de industrialización por sustitución de importaciones. Y a su vez también, con esta concentración del modelo agroexportador en unas pocas manos, el campo ya no podía abastecer la enorme mano de obra cesante que había. Y con el surgimiento de estas pequeñas industrias, principalmente en el área metropolitana de Buenos Aires, en los arrabales de Buenos Aires, lo que hoy denominaríamos el conurbano, comienza un lento e incipiente proceso migratorio desde el interior hacia el área metropolitana. Fue un proceso migratorio completamente distinto al que conocíamos a inicios del siglo XX, cuando era de un flujo meramente inmigratorio. Aquí fue una migración interna. La gente abandonó el interior para instalarse en los suburbios de Buenos Aires, producto del surgimiento de estas industrias que lentamente comenzaban a emerger. Pues suele decirse que el peronismo hizo ingeniería social y que trasladó gente de las provincias a la capital y por eso se generó el conurbano, se generaron las villas. Esto no fue así, porque el proceso migratorio se da antes de la llegada del peronismo al poder. Se da durante este periodo precisamente, durante la década del 30. Y precisamente estos viejos peones rurales que ahora se convertirán en obreros industriales van a dar origen a un proletariado completamente distinto del que habíamos visto a principios del siglo XX, con nuestros abuelos socialistas, anarquistas y sindicalistas. Ahora surgirá una clase obrera netamente argentina, nacida en la Argentina, primera generación de argentinos. Y obviamente no se siente representada ni por el radicalismo infame de Alvear, ni por el socialismo, que reitero, está más preocupado por lo que pasa en Europa que por el estado de las clases sociales en la Argentina. Entonces, acá está el porqué del peronismo, porque los partidos tradicionales abdicaron de su mandato histórico. Y este proletariado que surge aquí se encuentra completamente huérfano de todo tipo de representación política. Y quien capitalizará esto será el ejército a través de uno de sus hombres. Primero coronel y luego general Perón. Pero me estoy adelantando a la bolilla que viene. Lo cierto es que así llegamos al final de la presidencia de Justo. En el año 37 debían producirse la renovación presidencial. La concordancia va a postular al ministro de Hacienda de Justo, fue ministro de Economía y de Obras Públicas de Alvear y ahora era ministro de Hacienda de Justo, luego de la salida de Pinedo. Me refiero a la figura de Roberto Marcelo Ortiz, radical antipersonalista, y el conservador catamarqueño Ramón Castillo. Mientras tanto, la UCR formó una alianza con el Partido Comunista, con lo cual el Partido Comunista también completamente había perdido la brújula. El Partido Comunista había surgido en 1918 bajo el mote de Partido Socialista Internacional, y luego en 1920 formalmente se convierte en Partido Comunista Argentino. Y en este sentido fueron aliados con los radicales en las elecciones del 37, que presentaron la fórmula encabezada por Marcelo Torcuato de Alvear y Enrique Mosca. Y en las elecciones más fraudulentas que recuerde la historia argentina, se impone la fórmula de la concordancia. Fraude escandaloso porque en el 31 dejaron que por lo menos ganaran los socialistas Buenos Aires y de la Torre Santa Fe. Acá ganaron los conservadores en todos lados con un fraude escandaloso. Y el 20 de febrero de 1938, Roberto Marcelo Ortiz asume la presidencia de la Nación. Allí lo tienen, Roberto Marcelo Ortiz. Un hombre que fue ungido candidato en la Cámara de Comercio británica en Buenos Aires.